Bueno, vamos a ir dando inicio, vamos a compartir la palabra del Señor y a orar, mis hermanas, para entregar este tiempo en el Señor, en su presencia. Entonces, quiero invitarles a que me acompañen a la lectura de Proverbios, capítulo 9. Vamos a estar leyendo allí algunos versículos de este proverbio. Bueno, gracias, Señor. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por regalarnos un día más para conocerte, para alabarte, Señor, para deleitarnos en tu presencia, buen Dios. Te damos gracias, eterno Rey, por nuestros hogares, nuestras familias y la obra que tú te has propuesto hacer en ellos, Señor, y en nuestros corazones. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres todo para nosotros, tú eres el primer lugar, eres tú, Señor, nuestra meta final, Señor. A ti miramos cada día, Señor, caminando por fe en este mundo tan lleno de maldad, Señor, pero sabemos que tú te mantienes fiel, Señor, a tu promesa. Tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Gracias te damos por no dejarnos, Señor, por no apartar tu mirada de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, en esta mañana por cada una de las mamitas, Señor, que ha podido conectarse, Señor, aun aquellas que van a llegar más tarde, Padre Celestial. Te damos gracias por sus vidas, Señor. Gracias por cada una de nosotras que hemos llevado esa antorcha, Señor, que hemos llevado esta labor de educar a nuestros hijos en casa, Señor, para tu gloria y para tu honra. Te rogamos, Señor, que en esta semana cada una de nosotras seamos fortalecidas por medio del poder de tu Espíritu Santo. Que esas áreas, Señor, donde hemos tenido lucha, en esas áreas donde tal vez no hemos conquistado, Señor, el corazón de nuestros hijos, Señor, aún muchas áreas en nuestra propia vida, precioso Rey. Seas tú, maravilloso Rey, ayudándonos a avanzar hacia la meta, Señor. Que no nos desanimemos, Señor, por esas cosas que vemos que tal vez aún no están bajo el orden tuyo, Señor. En nuestros hogares te pedimos que nos ayudes, nos des esa medida de fe, Señor, para no desmayar. Y te pedimos especialmente, Señor, que esta semana a cada una de nosotras nos regales de tu gracia, Señor. Nos regales de esa paciencia, Señor, que necesitamos para cada día instruir a nuestros hijos en tu verdad, Señor. Te pedimos, Señor amado, que seas tú fortaleciendo nuestro carácter, Señor, afirmándolo en tu verdad, para que no seamos nosotras, Señor, sino que seas tú a través de nosotras el que da una palabra, Señor, el que amonesta cuando sea necesario amonestar, corregir o disciplinar, Señor, y ayúdanos a entender tu verdad, Señor. Gracias te damos, precioso Rey, en esta mañana, porque sabemos que esta semana, Señor, que inicia, tú la bendices, tú bendices todas nuestras labores, Señor, que podamos tener esa medida de fe, Señor, que necesitamos para agradarte en todo y hacer todo para tu gloria y para tu honra, Señor. Que esta semana podamos ver frutos del carácter en la vida de nuestros hijos, Señor. Cada una de nosotras sabe, Señor amado, en qué necesitan ellos seguir siendo formados. Te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para esos momentos puntuales donde no solo ellos, sino también nosotros tenemos lucha, Señor, en el día a día. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el capítulo 9 de Proverbios, mis hermanas, ay, regálenme un segundo, damos por aquí acceso a las mamitas que recién se conectan. Una bienvenida muy especial. Buenos días para todas nuevamente y queremos invitarles a que nos acompañen en la lectura del capítulo 9 de Proverbios. Dice allí el contraste entre la sabiduría y la insensatez. La sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa, ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. El que sea simple, que entre aquí.
Al falto de entendimiento le dice, ven, come de mi pan y bebe del vino que he mezclado. Abandona la necedad y vivirás. Anda por el camino del entendimiento. El que instruye al insolente atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al insolente para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Pues por mí se multiplicarán tus días y años de vida te serán añadidos. Si eres sabio para provecho tuyo, y si escarneces, tú solo lo sufrirás. La mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada. Se sienta a la puerta de su casa, en un asiento, en los lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan, a los que van derechos, derechos por sus sendas. El que sea simple, que entre aquí. Y al falto de entendimiento le dice, dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. Pero el que no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del Seol. Bueno, mis hermanas, eh, recordar que en este camino que estamos instruyendo y enseñando a nuestros hijos, Em, es muy importante orar por el corazón de ellos, orar para que sus corazones sean corazones dóciles, sabios, humildes al recibir la instrucción y la corrección. Vemos aquí una palabra que es muy puntual y es fuerte. Nos habla de la insensatez, de la necedad, de no reprender al que no va a recibir la reprensión porque se va a enardecer más su corazón. Entonces, que hoy nuestra oración sea por el corazón de nuestros hijos, que primeramente nosotras seamos asidas de la gracia del Señor para que podamos corregirles en el momento que sea necesario, pero que el corazón de ellos sea sabio, sea simple, como dice acá, que abandone cada día más esa necedad, puedan andar por el camino del entendimiento, que puedan recibir esa instrucción como niños y niñas sabios que van a amar al Señor, que van a hacerse cada día más sabios, van a enseñar al justo, van a aumentar su saber y que van a entender que el principio de la sabiduría es temerle a Él. De nada sirve saber multiplicar, sumar la raíz cuadrada, si el corazón de nuestros hijos no comprende que debemos estar sometidos a la mano del Señor, a su voluntad, entenderle a Él y perseguir ese conocimiento. Que esta semana esta sea nuestra oración, mis hermanas, y entonces le damos la bienvenida a todas las mamitas. Vamos a retomar nuestras lecturas. El capítulo 11 especialmente creo que era, fue muy cortico, entonces por eso ya vamos por el 13 porque creo que es de el 10 fue largo porque el 10 fue el de los principios, entonces ya el 11 y el 12 fue tan rápido que uno dice, ya en el 13 ¿a qué horas? Para las mamitas que de pronto no se han podido conectar estas dos últimas semanas, la Semana Santa no leímos, pero sí, por eso sentimos que ya vamos tan adelante. Entonces, bienvenidas, mi carito, adelante, danos la apertura. Nos hacías mucha falta, mi carito, ya te Bueno, extrañábamos. igualmente, hermanitas, bueno, bienvenidas a todas. El Señor sea guardándolas y dándoles una semana muy bendecida en todo lo que necesitamos, ¿no? En salud, en conocimiento, en sabiduría, en que nosotras también crezcamos en esa sabiduría para poderla transmitir a nuestros hijos. Es que alegría verlas de nuevo. Bueno, ya saben la dinámica. Ya saben que la idea es que podamos ir levantando las manos, las que nos puedan colaborar con la lectura, para que sea pues más amena, más dinámica, no se cansen siempre con la misma voz. Y Anita, mil gracias, ya contaba con tu manito, menos mal estás disponible. Entonces la idea yo creo que es que le damos unos 15 minuticos de corrida, a ver cómo nos va, si es que de pronto no hemos terminado, ¿no? Este capítulo antes, ¿listo? Entonces, bueno, ya sin más preámbulo, iniciemos, mi Anita, si estás por ahí, mil gracias.
Bueno, bendiciones, buenos días. Primero agradecer por el resumen o la explicación que enviaron en el grupo sobre el uso de los libros de matemática activa. No había respondido porque, bueno, estaba pendiente de leerlo con más detalle y demás, pero bueno, quiero aprovechar el espacio para agradecer. Ha sido muy edificante estar acá. Entonces, bueno, voy a empezar a leer. Gracias a Dios por poder estar aquí. La matemática como verdad universal y absoluta. Hemos mencionado que los matemáticos de los trasfondos más diversos y de todos los tiempos coinciden entre sí acerca de lo que es correcto o equivocado en la matemática. Al investigar propiedades matemáticas, descubrimos que existe una lógica superior, inmutable, que gobierna sobre la matemática. En nuestros tiempos vivimos bajo una fuerte influencia del relativismo. Toda referencia a verdades o valores absolutos se considera sospechosa. Tú puedes tener tu propia verdad y yo tengo la mía, dice el relativista, pero con esta actitud no se puede hacer matemática. Se imagina un contador o un ingeniero que dice, si para ti 3 más 4 es igual a 7 y eso funciona para ti, está bien, pero para mí da 18. La existencia de la matemática es por sí misma un testimonio de que sí existen verdades absolutas. Las verdades matemáticas no cambian con el tiempo, ni con la cultura, ni según el gobierno de turno. El teorema de Pitágoras, descubierto en la antigua Grecia, es exactamente el mismo como el que fue descubierto por los chinos, probablemente en la misma época. Eso significa que la matemática es universal. Sus leyes son las mismas para cada persona que vive, vivió o vivirá en esta tierra. Ninguna acción humana puede cambiar algo en el mundo trascendente de la matemática, porque ese mundo trascendente tiene existencia propia. Este es un mensaje liberador. La matemática es de dominio público. No depende de ninguna autoridad humana, ni de algún experto científico, ni del capricho de algún gobernante, ni de los profesores de matemática. La matemática simplemente es, y cada persona que sabe razonar puede descubrirla o incluso seguir desarrollándola. Cada niño que comprendió algo de las leyes de la matemática puede aplicar estas leyes por su cuenta. No necesita para esto ninguna instrucción adicional de un profesor. Por el otro lado, aún el profesor matemático más erudito no puede cambiar esas leyes ni en lo más mínimo. Tiene que sujetarse a ellas. Ante el mundo trascendente de la matemática no existen diferencias jerárquicas. Nadie tiene la autoridad de imponer una ley matemática sobre otra persona. La matemática se impone a sí misma por su propia lógica. Lo único que se puede hacer para ayudar a alguien a avanzar en la matemática es explicarle el porqué de una ley matemática. Por eso, cuando se hace matemática bajo criterios estrictos, cada verdad matemática requiere una demostración. Una demostración matemática no es otra cosa que una explicación convincente de por qué algo es así. La matemática es el arte de explicar. Lockhart. Hombres no pueden imponer la verdad. Puede que lo dicho contradiga la experiencia propia de muchos lectores con la matemática. Muchos alumnos escolares experimentan la matemática como una imposición por parte del profesor, pero lo que nos impone el sistema escolar no es la matemática propiamente dicho. La escuela impone notaciones, términos técnicos y procedimientos. Estos son elementos marginales, negociables de la matemática. Vea el capítulo 16, lo negociable y lo no negociable en la matemática. La matemática en sí son sus leyes y principios, y estas no son órdenes que se pudieran imponer, son verdades que solamente se pueden explicar o descubrirse por uno mismo. Tenemos aquí una paralela con la posición del hombre ante Dios. Bíblicamente todos somos iguales ante Dios.
Uno solo es su Maestro, el Cristo, y ustedes todos son hermanos. Mateo 23:8. Ningún hombre tiene la autoridad de imponer la verdad de Dios sobre otro hombre. Solamente Dios mismo puede imponerse. Y sin embargo, históricamente, muchos sacerdotes, reyes y conquistadores intentaron imponer sobre otras personas lo que ellos llamaron la fe o la iglesia, entre comillas. Desde una perspectiva bíblica, tales intentos no son legítimos, no son autorizados por Dios. Cada persona tiene que llegar por sí misma al conocimiento de la verdad de Dios y tiene que recibirla por su propia decisión voluntaria. Espectacular. Ustedes conocerán la verdad y la verdad les hará libres, dijo Jesús en Juan capítulo 8, versículo 32. Si la verdad de Dios hace libres, entonces una verdad impuesta por hombres no puede ser la verdad de Dios. Una verdad esclavizante no puede ser la verdad de Dios. El apóstol Pablo describe así su encargo. No que seamos señores sobre su fe, sino que somos colaboradores para su alegría. Por Cristo entonces somos mensajeros, como si Dios animase por medio de nosotros. Pedimos por causa de Cristo, reconcílense con Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 24 y capítulo 5 versículo 20. Su misión no consistía en imponerse y dar órdenes, consistía en animar y pedir perdón. Y el apóstol Juan dice, pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Los cristianos verdaderos no tienen necesidad de que alguien les enseñe, mucho menos imponga las verdades de Dios, porque Dios mismo les enseña por las Escrituras y por el Espíritu Santo. De la misma manera, ningún ser humano tiene necesidad de que otro le enseñe las verdades matemáticas, porque su capacidad de razonamiento dada por Dios le permite descubrirlas. Es cierto que algunos de nosotros llegaron a entender más que otros, y a veces puede ser beneficioso ser enseñado por alguien que sabe más, pero el ser enseñado por hombres no es ninguna condición necesaria para conocer la verdad. Y el, comillas, conocimiento avanzado, comillas, que algunos de nosotros logran alcanzar, sigue siendo una porción insignificante de todo lo que se podría saber. Isaac Newton fue uno de los mayores descubridores en la matemática y en las ciencias, pero hacia el fin de su vida dijo, no sé cómo yo le parezco al mundo, pero a mí mismo me parece que he sido solamente como un niño que juega en la playa y se divierte al encontrar de vez en cuando una piedra más lisa o una concha más hermosa de lo ordinario, mientras el gran océano de la verdad seguía extendiéndose delante de mí sin ser descubierto. Ante las verdades trascendentes, la verdad de Dios y la verdad de la matemática, todos nos quedamos pequeños, inadecuados y todos nos encontramos en condiciones iguales. Trascendencia y personalidad. Estamos hablando de Dios en este contexto, porque la trascendencia es el dominio especial de Dios. Aunque algunos filósofos intentaron imaginarse una trascendencia sin Dios, por ejemplo, los platónicos que dijeron que el mundo real, trascendente, es el mundo espiritual de las ideas puras y que esas ideas se materializan de distintas formas en nuestro mundo material. En esa filosofía, el mundo trascendente no tiene personalidad, consiste en abstracciones y nada más. Pero entonces surgen dos preguntas. Una, ¿de dónde vienen esas ideas puras? ¿Quién las piensa? Para que existan ideas debe existir una mente que las piensa, pero una mente es siempre expresión de personalidad. Tiene que pertenecer a algún ser con personalidad. Dos, ¿de dónde surge la personalidad humana? Si un hombre es una materialización de una idea abstracta de comillas hombre, y si esa idea no tiene personalidad,
¿Cómo puede el hombre tener personalidad? ¿Cómo puede tener razón, voluntad, emociones, creatividad? Una personalidad no puede ser producto de una realidad impersonal. Es más convincente asumir que detrás de las ideas trascendentes y detrás de las leyes de la matemática hay una mente que las piensa. Y yo creo que esa gran mente pertenece al Dios del que habla la Biblia, porque Él es el Dios que no solamente existe, también se comunica al hombre con palabras entendibles y razonables. No pensemos entonces en la matemática como una verdad impersonal e independiente de Dios. Eso significaría elevar la matemática a un nivel igual a Dios. En el capítulo 17, en la sección acerca de Descartes, examinaremos las consecuencias que tiene un tal punto de vista. Es más apropiado ver la matemática como una expresión de los decretos de Dios. Lo divino en la matemática asegura su unidad y universalidad. Dicho no debe entenderse como si fuera una demostración de la existencia de Dios. La trascendencia de la matemática sugiere que Dios está detrás de ello, pero no lo demuestra. A Dios no se le puede demostrar matemáticamente, porque Dios no es un objeto de la matemática. Si se pudiera, entonces Dios estaría sujeto a la matemática, pero Dios está por encima de la matemática. Aún así, diversos pueblos antiguos percibían algo divino en la matemática, más notablemente los antiguos griegos. Aunque los dioses de ellos no eran tan trascendentes como el Dios creador que se revela en la Biblia, los griegos antiguos veían la matemática como también la filosofía como un servicio a sus dioses. Inicialmente, nota en Pitágoras y sus discípulos, eso hizo que ellos mezclaran muchos conceptos místicos y esotéricos con la matemática y que guardaran celosamente sus descubrimientos como un conocimiento secreto que se debía transmitir solamente entre los, comillas, iniciados. Más tarde, su trasfondo pagano les impidió desarrollar plenamente el cálculo infinitesimal cuando estaban a pocos pasos de entenderlo. Vean el capítulo 19, Los misterios del infinito. Pero por el lado positivo, su perspectiva espiritual de la matemática les mantuvo conscientes de que la matemática es algo trascendente, algo más allá y superior a los inventos de la mente humana. Así, por ejemplo, Euclides, quien en sus obras resumió casi todos los conocimientos de su época acerca de la geometría y la aritmética, nunca se refiere a algún maestro humano para fundamentar sus teoremas, ni se presenta a sí mismo como una autoridad sobre quien reposarían los conocimientos matemáticos. Más bien, él desarrolla la geometría entera, paso por paso, mediante razonamientos estrictamente lógicos, a partir de unos pocos definiciones, postulados y axiomas, comillas, evidentes por sí mismos. El método de Euclides refleja su convicción de que las verdades matemáticas son verdades absolutas y universales, accesibles a todas las personas por igual. Eso muy a diferencia de la filosofía, donde abundan las especulaciones subjetivas de los diferentes maestros y donde siempre existían distintas escuelas y distintos sistemas que se contradecían entre sí. Así existía, por ejemplo, la filosofía de Platón, la filosofía de Aristóteles, la filosofía de Epicuro y muchas otras filosofías que tienen opiniones distintas acerca de los temas que tratan. Pero no tendría mucho sentido hablar, por ejemplo, de una comillas matemática de Apolonio, una matemática de Euclides y una matemática de Newton, como distintas entre sí, porque donde estos tres escriben acerca de un mismo tema, coinciden entre sí. Pueden diferir en sus métodos para alcanzar una solución y en su estilo particular de describir las cosas, pero en sus resultados coinciden.
Este es un fenómeno que no se observa así en las otras ciencias. Todas las otras ciencias observan el mundo creado, e interpretan sus observaciones dentro de algún marco teórico. Ahora, ya el mismo proceso de observación conlleva ciertas inexactitudes, pero aún mayores divergencias existe en la interpretación de las observaciones. Incluso en la física, la ciencia más afín a la matemática. Existen, por ejemplo, distintas teorías acerca de la naturaleza de la luz. En ciertas circunstancias, la luz se comporta como una onda, en otras circunstancias como una radiación de partículas. Algunas otras teorías científicas son todavía mucho más controvertidas y en muchos casos no hay manera de concluir el debate de manera definitiva, porque siempre hay un elemento subjetivo en el marco teórico que aplica un científico. Gracias, Anita. No sé si nos quieres compartir algo hasta ahí. Pues sí, algo, una acotación chiquita. Me parece maravilloso que el autor del libro haga esta salvedad que la matemática va por encima de cualquier pensamiento. O sea, todos tenemos acceso a la matemática, cualquier persona puede hacer matemática y que no se encierra en un libro o en una explicación de alguien, de un profesor o alguien que sepa matemáticas, sino que cada persona puede descubrirla, ¿no? Y también me gusta que él aclara que Dios está detrás de la matemática, pero que Dios no es la matemática. O sea, Él desde siempre nos ha mostrado esta ciencia, pero no significa que Dios sea. Y además también me gusta que a Dios no se le puede demostrar matemáticamente porque Dios no es un objeto. Dios no está sujeto a la matemática, sino que está por encima de ella. Y pues si Dios se pudiera demostrar o se pudiera demostrar su existencia, pues dejaría de ser Dios, yo creo. O sea, no sería Dios, sería otra cosa, otro ser. Entonces, digamos que eso es muy esperanzador, saber que cualquiera puede hacer matemática, descubrir los principios de la matemática y que si bien a veces sí es necesario recibir enseñanza de otro, pues digamos que el camino lo puede seguir cualquier persona y seguir descubriendo un montón de cosas y pues que la matemática es exacta, no cambia porque yo crea esto o porque sea un partido político X o porque no. La matemática sigue siendo así aquí en Roma, en Francia, en Alemania, en todas partes. Entonces, es muy bonito eso y también un gran desafío transmitírselo a nuestros hijos. Así es, Ana. Muchas, muchas gracias. Y yo acá también adicional, o uniéndome a lo que decías, también me llamó mucho la atención que diga que, y pues es así, ¿no? Que la matemática es de dominio público para descubrirla y razonarla. Y en cierta forma, pues pensaba, la palabra del Señor y el Señor es de dominio público. Él está para todos y está para que también la razonemos, para que lo descubramos. Entonces, qué similitudes que hay. Pero también me encantó ese concepto, ¿no? De que Dios no es matemática. Él es el que no la imparte, pero pues él no es matemática. Pero a través de él sí podemos conocer la matemática y conocerlo mucho más a él. Y pues la exactitud, ¿no? Ahorita en este tiempo de tanto relativismo, que todo es relativo, como tú te sientas, como tú te quieras ver, como te quieras mostrar al mundo. em, si quieres hacer, si no, o sea, en un tema tan complejo que incluso pues logra desequilibrar mucho, pues la matemática no es relativa, lo que tú mencionabas es exacta. Y pues la idea es eso, que lo podamos descubrir, pero a la final digamos que todos vamos a llegar al mismo resultado. Y pensaba también en las imágenes, ¿no? En que simbólicamente, pues en la mayoría de países escribimos los números independiente de cómo los pronunciemos, de la forma como lo hacemos acá. El uno, el 2, el 3. Pero hay otros países que sí tienen otra simbología, pues para representarlos. Pero aún así representan lo mismo, significan lo mismo. Entonces,
qué bonito también esa parte que logramos en la matemática encontrarnos todos de una forma muy exacta. Era eso, mi carito, cuéntanos y también si otra hermanita nos quiere compartir algo, si quiere después continuar con la lectura, súper. Sí, mis hermanas, estaba pensando, no sé si han escuchado, se me vino a la mente ahoritica, un lugar, creo que es en Alemania, bueno, es en algún lugar de Europa, donde hay unos científicos que ellos, pues yo realmente no sabía eso, pero que llevan mucho tiempo tratando de descubrir la partícula de Dios con el colisionador de hadrones. Y eso es, o sea, yo me ponía a pensar ahorita cuando leíamos como una mente que no está guiada ni iluminada por el Señor, pues busca eso, ¿no? Busca tratar de descubrir la trascendencia detrás de. Cuando nosotros, ya como creyentes y con la luz del Señor, pues vamos es a sabiendo que el Señor existe, que está esa trascendencia, pero no para comprobar ni descubrir su existencia, sino al contrario, sabiendo que Él está ahí, que Él lo sostiene todo, que Él todo lo contiene. Entonces, ver cómo desde la perspectiva del mundo aún hay muchas mentes em, sin la sabiduría y la luz del Señor, tratando de comprobar esa existencia de Dios y que por la misericordia del Señor, bueno, les cuento un poquito lo que ellos están haciendo. Ellos cogen las partículas del átomo y las ponen a una velocidad muy, 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 muy grande para llegar a a la partícula más pequeñita. Que bueno, ellos no sé cómo lo sustentan ni lo explican, pero lo que sí he escuchado es como tratar de demostrar esa trascendencia, ¿no? De lo infinito, de lo eterno o del ámbito espiritual, ¿sí? Entonces, como unas mentes pueden estar persiguiendo algo que ya está ahí, que ya se ha revelado a nosotros, ¿no? Em, y pensaba yo en la misericordia del Señor, porque aún a muchos de estos científicos el Señor se ha revelado. Entonces es como Pablo, ¿no? Que estaba persiguiendo al Señor y el Señor se le revela. Entonces, la misericordia del Señor es tan hermosa que él a muchos científicos ha usado esto para revelarse, aún en medio de esa insistencia de ellos, ¿no? De querer comprobar algo que ya está ahí y que se ha revelado a nosotros a partir de su creación. Eso, mis hermanas. Entonces, me acordaba de ese tema del colisionador de drones. No me acuerdo el nombre del lugar donde es que lo hacen, pero sí me pareció curioso estas mentes tanto que ponen al servicio de la ciencia para ver que ya la revelación está. Entonces, qué lindo que el Señor haya colocado esos principios eternos y la matemática, como dice acá, sea independientemente de lo que piensen unos o piensen otros, y eso revela el carácter del Señor. Eso les quería compartir. Gracias, mi carito, sí que qué chévere, la verdad, no sabía tampoco que estaban en esas investigaciones. Así que muy, muy interesante, ¿verdad? Que sí, a veces se desgastan en unas cosas que... Pero bueno, el Señor ahí también se le revelará y luego también salen de ahí confirmaciones, ¿no? Los que han querido pues inquirir tanto resultan teniendo revelaciones que luego también permiten que el Señor se siga glorificando en todo. Nada de desperdicio en ese caso. Bueno, hermanitas, no sé si alguien quiere leer o continúo yo. A ver, acá en el chat me han escrito, ¿no? Entonces voy a leer un ratico. Dice, matemática y revelación. Aparte de la matemática, existe un solo campo del saber donde podemos observar un fenómeno similar, de que muchos autores coinciden perfectamente entre sí en los distintos libros que conforman la Biblia. Más de 30 autores distintos, viviendo en culturas y tiempos distintos, coinciden entre sí en los relatos y enseñanzas que transmiten. Este es uno de los indicios más fuertes de que la Biblia se basa realmente en una revelación sobrenatural de Dios y no en inventos humanos. Entonces,
Si en el caso de la Biblia concluimos que Dios mismo obró esta armonía entre los distintos autores, ¿no será eso una razón para que una obra divina también, perdón, para que una obra divina también en la matemática? También la lógica de la razón humana puede ser un medio por el cual Dios se revela. La teología habla de revelación especial y revelación general. La revelación especial incluye lo que nosotros no podemos descubrir por nosotros mismos, particularmente la persona de Jesús y los escritos inspirados de la Biblia. La revelación general incluye todo lo que podemos percibir por nosotros mismos acerca de Dios. Vea Romanos 1 del 19 al 20. Podemos decir que lo que percibimos como razonamiento lógico es una forma como Dios nos revela su lógica superior. Por ejemplo, en la matemática. Eso no quiere decir que el razonamiento humano estuviera siempre de acuerdo con la verdad. Muchos pensadores han usado sus capacidades de razonamiento para contradecir las verdades de Dios, incluso su misma existencia. Nuestra capacidad de razonar está afectada por el pecado y a menudo nos induce a contradecir a Dios. Podemos distinguir entre razonamientos válidos, verdaderos y sanos. Un razonamiento válido es uno que se deduce lógicamente desde las premisas. Un razonamiento verdadero es uno que es congruente con la realidad. Un razonamiento sano es uno que es tanto válido como verdadero. Por ejemplo, uno podría hacer el siguiente razonamiento. Todos los caballos son verdes. Jorge es un caballo. Por tanto, Jorge es verde. Voy a leer acá como esta parte. Eso, acá dice 15. Eso a diferencia de los escritos de los teólogos posteriores que se contradicen bastante entre sí, la interpretación posterior de la Biblia ya no es revelación divina, es obra humana y por tanto expuesta a errores. Por eso ningún teólogo o maestro de la iglesia puede reclamar para sus enseñanzas una autoridad comparable a la autoridad de las Sagradas Escrituras. No es el lugar aquí para tratar de los argumentos del papado, ni de la así llamada alta crítica o ciencia bíblica, la cual intenta encontrar errores y contradicciones en la misma Biblia. Las teorías de estos teólogos críticos se contradicen entre sí mucho más de las supuestas contradicciones en la Biblia que ellos creen haber encontrado. 16. Espérenme acá. Las explicaciones siguientes se basan en Poitres 2013. Bueno, ahí nos dice dónde la sacó ese puntico. La conclusión es válida. Es acá haciendo referencia al ejemplo, ¿no? Que nos da del caballo verde, de Jorge es un caballo. Y dice, la conclusión es válida. Es lógicamente consistente con las premisas, pero no es verdadera. En casos como estos, el problema no está en la lógica, está en las premisas. Si las premisas no coinciden con la realidad, aún un razonamiento correcto producirá conclusiones falsas en la mayoría de los casos. Por el otro lado, un razonamiento puede ser verdadero y sin embargo lógicamente inválido. Todos los mamíferos son animales, todos los gatos son animales, por tanto todos los gatos son mamíferos. La conclusión es verdadera, como lo son también las premisas, pero no es ninguna consecuencia lógica de las premisas. Sustituya mamíferos por perros y se dará cuenta de lo ilógico que es la conclusión. Ahora, lo interesante es que entre los pensadores hay muchos desacuerdos en cuanto a lo que es verdadero, pero existe prácticamente unanimidad en cuanto a lo que es lógicamente válido. Cristianos y ateos tienen desacuerdos acerca de muchos puntos, pero normalmente coinciden en lo que es una conclusión lógicamente válida y lo que no lo es. Eso indica que los principios de la lógica son trascendentes, son decretos de la mente suprema de Dios. Ya hemos mencionado anteriormente el argumento de que esos principios lógicos podrían ser simplemente una expresión de la estructura de la mente humana, producida por una evolución ciega con un instrumento útil para la sobrevivencia, pero sin relación con la trascendencia ni con una verdad universal. Entonces, también la cosmovisión evolucionista
que se edifica sobre argumentos lógicos, es solamente un medio útil para la sobrevivencia y no tiene ninguna relación con lo que es verdad. Así, la entera cosmovisión colapsa. De hecho, cualquier cosmovisión que mantiene que la lógica es solamente casualidad o que es inestable, pierde todo su sustento racional. Poitres 2013. Entonces, que me fui. Entonces, las verdades trascendentes de la matemática tienen mucho en común con las verdades trascendentes de Dios. Solamente que en el caso de la matemática no podemos hablar de revelación. La Biblia contiene ciertas verdades que ningún hombre puede saber por sí mismo, ni observar, ni deducir lógicamente. Estas verdades se pueden saber solamente por revelación sobrenatural. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que sacia la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Isaías 55, 9, 11. Dios mismo tiene que hacer descender su verdad al hombre para que pueda conocer y entender. La matemática, en cambio, consiste en verdades accesibles por principios a cada persona mediante su propio razonamiento lógico. Tenemos que preguntar entonces, ¿cómo es posible que nosotros los humanos con nuestra mente podamos percibir acertadamente las verdades trascendentes de la matemática? Ya hemos enumerado varias razones por qué la matemática no puede ser únicamente un producto de nuestra mente. Debe tener una existencia propia, trascendente. Pero el mundo trascendental, por definición, no es accesible a nuestra observación. ¿Por qué la matemática es aparentemente una excepción? Para un matemático ateo es difícil responder a esta pregunta. Tal vez preferiría asumir que la trascendencia no existe, aunque hemos visto que esa posición a su vez implica otras preguntas muy difíciles de responder. Desde una perspectiva bíblica, sin embargo, la respuesta no es difícil. El mismo creador que creó la trascendencia y el universo, creó también la mente humana. Por tanto, es lógico que exista cierta correlación entre nuestra mente y la estructura del universo, y aún entre nuestra mente y la trascendencia. La verdad bíblica acerca de la creación nos explica por qué la matemática es posible. Quizás se aplica aquí Salmos 115, 16. Los cielos son cielos del Señor y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. La Biblia habla de cosas celestiales, de cosas de Dios, las que Él da a saber solamente a quienes les quiere revelar. La matemática, en cambio, es terrenal, en el sentido de que está relacionada con la estructura de este mundo creado. Hablaremos de eso en el siguiente capítulo. Por eso nosotros podemos descubrirla con nuestro propio intelecto. Sin embargo, es creada y dada por Dios, y por eso obedece a las leyes absolutas y universales. Ay, las leyes absolutas y universales. Y perdón, las leyes absolutas y la creatividad. Ahora, si la matemática exige obediencia hacia leyes absolutas, ¿cómo se reconcilia eso con lo que dijimos al inicio, que la matemática es una actividad creativa? Observemos el trabajo de un inventor. El inventor es un innovador creativo. Inventa máquinas, artefactos o procedimientos novedosos, desconocidos hasta entonces, pero todos sus inventos funcionan según las leyes de la naturaleza. A ningún inventor se le ocurriría querer cambiar las leyes de la naturaleza. Él inventa maneras novedosas de aprovechar las leyes de la naturaleza que no cambian. Lo mismo hace un matemático. Inventa nuevos objetos matemáticos, nuevos procedimientos, descubre nuevos teoremas. Pero ninguno de sus inventos puede alterar las leyes de la matemática. Lo que hace el matemático es aplicar estas leyes de maneras novedosas o descubre leyes hasta entonces desconocidas. Y terminamos el capítulo. Bueno, esta partecita, ¿no? Como le damos, es un poquito más fuertecita.
al iniciar el capítulo 11, creo, que sí se empieza como, pues se mete un poquito más de información, ya hablamos de leyes, ya hablamos de valores, de trascendencia, pero pues nos sigue ratificando acá como dice que, pues que la matemática sigue siendo universal, sigue siendo novedosa, que eso también me parece muy novedoso, ¿no? Porque digamos que los que no somos matemáticos, perdón, nos quedamos en lo básico, pero pues los que sí lo son, pues obviamente todo el tiempo está trabajando en buscar, en descubrir nuevas cosas donde también ahí se puede revelar la creatividad que el Señor pues nos ha dado al ser él también un Dios creativo, ¿no? Entonces empieza toda esta invención y todas estas formas de querer simplificar o encontrar nuevas maneras de dar respuesta. Pero acá también me llamaba mucho la atención y cómo se ratificaba el ejemplo que tú nos dabas con estos científicos, mi carito, de que realmente a veces quieren pues buscar donde pues no hay, donde el Señor ya ha revelado, pero el Señor nos da ese, digo yo, pues por diseño original sabemos que hay algo más allá. Entonces está la necesidad de tener el ser humano de tener esa trascendencia, ¿cierto? Y es donde empieza pues la búsqueda de muchos para poderse encontrar. Y es en eso, porque el Señor nos ha impartido esa eternidad en nuestro corazón. Y por eso nos creemos inmortales y por eso creemos que, o sea, nunca estamos pues pensando o la mayoría de personas no están pensando en un corto tiempo, sino siempre a futuro, ¿cierto? Y eso yo creo que es lo que nos lleva, sí, madrecita, perdón, es lo que nos lleva a estar más, pues con esa búsqueda, con esa necesidad tan fuerte de querer encontrar una razón para todo, ¿no? Y poderlo llevar todo también a la razón. Bueno, cuéntenos qué otras opiniones tienen, qué otra cosa les llamó la atención, mi carito, cuéntanos. Gracias, mi caro. Estaba pensando, tratando de relacionar un poco todo esto que él nos dice de la revelación y de cómo, digamos, los principios. Yo creo que son como esos rieles que no permiten que te salgas, pero a la vez nos permite ser creativos, ¿no? Como él decía, el inventor no se sale de esos principios, pero sí hace nuevos descubrimientos, nuevos inventos. Y yo me ponía a pensar cuán necesaria es la matemática para la vida del ser humano en el sentido de que primero nos contiene al permitirnos entender el mundo, nos permite sentir esa seguridad de, ok, esto va a pasar, la ley de la gravedad, o sea, yo ya sé cómo funciona, sé qué esperar, ¿cierto? Y fíjate que no sé por qué se me vino a la mente ahorita el ejemplo de cuando estamos en el vientre de mamá, estamos suspendidos, ¿cierto? Por un líquido, no tenemos un sustento, ¿cierto? Un piso, eso. Entonces yo digo, de la eternidad y a la eternidad futura, la eternidad pasada, la eternidad futura, pues somos así, ¿no? Estamos sostenidos en él, pero al entrar en este plano terrenal, pues algo nos tiene que sostener, no podemos estar flotando por ahí. Entonces llegamos y ya podemos colocar nuestros pies sobre la tierra y concretar, ver un mundo concreto, ¿no? Un mundo que pues está alrededor nuestro, pero digamos que por medio de estas leyes y principios uno sabe qué esperar, ¿sí? Y lo bello de la matemática es eso, que no es una herramienta por el Señor, como dice él, para confirmar que Dios existe o la trascendencia de ese otro mundo, sino para recordarnos que somos finitos, ¿no? Que a pesar de que se nos es dado este don de hacer matemática y comprender aún más a Dios a partir de hacer matemática, pues finalmente estamos contenidos dentro de ese Dios infinito, ¿sí? Al que no podremos conocer en su totalidad estando en este plano terrenal. Entonces, es lindo ver cómo él lo nombra acá, esa matemática y esa revelación, pero a la vez se nos da ese límite, ¿no? Como hasta aquí pueden conocer, hasta aquí pueden llegar y lo que vemos que está haciendo el mundo es algo completamente diferente. Primero están hablando de, como él mencionaba en la lectura, de un mundo totalmente relativizado.
¿sí? Donde yo creo que esto que él menciona acá de Poitres, de las premisas que son válidas, que son verdaderas y se me va la otra, válidas, verdaderas y sanas, pues eso ya no, yo creo que suena como en chino para muchas personas hoy en día en el mundo, ¿no? Y a pesar de que es algo que está ahí, o sea, en tu lógica, pero pues la verdad es que ya está tan afectado el mundo y la naturaleza con el pecado que ya no existe, o sea, se está anulando esa capacidad de razonar ante cosas que uno dice, pero por Dios, dos más dos es cuatro. Y la gente está definitivamente muy, muy enceguecida. Entonces me parece hermoso porque fíjate que la matemática eh, puede ser en su momento, por ejemplo, para los que somos maestros, ¿cierto? Y estamos probablemente en ambientes donde, o hemos estado en ambientes donde no se permite una enseñanza bíblica, ¿cierto? Entonces la matemática puede servir para acercar a ese ser humano, a esa vida, hacia un conocimiento de Dios, ¿no? Em, y pues de sentar en verdad las bases de lo que es la sabiduría. Como decía él, que la verdad es lo que corresponde a la realidad y no depende de mí, ni de ti, ni de quien haga matemáticas, sencillamente está ahí. Y me parece muy, muy interesante y valioso. A mí a veces me cuesta, pero creo que es un ejercicio muy necesario de hacer y es ponernos a mirar estas otras formas de pensamiento, por ejemplo, el ateísmo, estas otras cosmovisiones, el relativismo, y ver cómo ellas se caen sobre sus mismas premisas. Entonces, por ejemplo, precisamente esta semana empezamos un discipulado en familia con mis hijos eh, sobre cómo defender la fe, ¿no? Enseñarles a ellos, porque no es solo aprender de por sí la fe, sino cómo defenderla y qué sustentos tiene. Entonces, el primer punto que hablaban era de la verdad. Y yo me acuerdo que ese primer día que estuvimos dialogando, pues yo hice la pregunta que decía y decía que si la verdad dependía de nosotros, algo así era la pregunta. Y yo creo que no la entendimos bien y mis hijos y mi esposo dijeron, depende, depende. Y yo no, yo les dije, ¿cómo así que depende? La verdad es absoluta. Bueno, no habíamos explicado bien el tema, pero me pareció curioso que la primera reacción fue esa, ¿no? Porque no comprendemos la diferencia entre una opinión y lo que es verdad absoluto, ¿no? Entonces, claro, ellos lo comprendían así inicialmente, pero me parece lindo que en ese discipulado entonces empieza a hablar de la verdad y menciona, ahora que recuerdo, creo que era ay, ¿con cuál era? Eh, decía, por ejemplo, si este pensamiento que dice que la verdad no existe o algo así, entonces sostenía esa premisa, ¿no? Que no hay absolutos o que no hay verdad. Entonces decía, ¿cómo podemos confiar que esa premisa es absoluta y es verdad? Si ellos mismos están diciendo que no podemos confiar que nada haya absoluto y verdad. Entonces, de formas tan sencillas, sin tanta argumentación, sin tanta mm, explicación, podemos demostrar que sí, estas cosmovisiones y estas formas de pensar se caen sobre sí mismas, sobre sus propios razonamientos y premisas. Entonces, fíjense cómo la matemática es una herramienta para llevar a nuestros hijos a eso. O sea, si ellos entienden estos principios de lógica, de razonamiento, em, pues fácilmente podrán identificar y decir, no, el relativismo se cae por esto, el ateísmo por esto, ¿cierto? Y todos aquellos pensamientos alejados de la palabra del Señor. Entonces, bien interesante este ejercicio que él hace de razonamiento. eh, a veces uno lo toma por sentado, ¿sí? Uno pues el blanco es blanco, ¿sí? El azul es azul, pero uno no se pone más allá a analizar. Yo hice el ejercicio, Carito, cuando tú estabas leyendo que él dice que reemplazáramos mamíferos por perros. Entonces quedaría así. Dice, todos los mamíferos, es que me pareció curioso. Entonces, si reemplazamos mamíferos por perros, todos los perros son animales.
O sea, eso sería una afirmación verdadera, ¿cierto? Eh, Válida. Seguimos con todos los gatos son animales también. Bueno, quedarían dos iguales, ¿no? Primeramente quedarían dos iguales. Todos los perros son animales, todos los gatos son animales. Pero entonces ya la tercera, por lo tanto, todos los gatos son perros. No es ni sano ni es verdadero y por lo tanto no es válido. Y eso es lo que están haciendo hoy en día, en verdad. Por ejemplo, me acordé de los Terians eh, y yo decía, es esto. O sea, en verdad cogen las premisas y desbaratan la realidad de una forma increíble. Nos toca poner a estudiar más matemáticas a estos chicos para que comprendan esos principios que son inmutables y que se aplican a todas las áreas de la vida. Perdón, Entonces, mi carito, me meté la cucharada en una cosita antes de que se me vaya y es la primera, pues digamos que nos han metido y que incluso en un tiempo pues uno lo usaba ya porque se mete así la información y es decir que como todos los mamíferos son animales, entonces nosotros somos animales. El eso, ser humano es un animal cuando somos hechos a la imagen y semejanza del Señor, o sea, nos debemos sacarnos de ahí. Y es difícil porque es un discurso que se ha metido muy fuertemente y tú lo dices en automático, sin pensarlo y sin analizarlo. Y pues va también relacionado con todo lo de los Terians y todo este tema, pero sí, ¿verdad? Es ponernos en el lugar y tener la identidad de nuestro Señor en nosotros y ponerla de una vez en nuestros hijos, porque se nos puede ir muy fácil y muy normal, sí, claro, si es que somos animales, sí, sí, animales que razonamos, no, no somos animales, pero fue una verdad, ahí sí llega la verdad, llega el, ¿y cuál era la otra? Se me fue, llega eh, la verdad y la lógica y ay, se me fue. ¿La qué, mi carito? verdadero, lo que es válido y lo que es sano, ¿verdad? Ujú, Es exactamente, entonces uno queda ahí como que insano, o sea, eso ya des- nada era sano. eso. Ujú, Hoy en día, quienes de pronto han escuchado acerca de la ventana de Overton, como esto lleva años, o sea, décadas, donde en los 60, 70 ya empezaron a cuestionar, ¿no? Primero se cuestiona, entonces ya después se niega, ¿cierto? Se entra en esa etapa de negación, de introducir la mentira, ¿no? Y ya después aceptar la mentira, aceptarla como válida. Y ya en estas últimas etapas en las que estamos ahorita en esta generación, que es la deconstrucción total de la verdad, ¿no? O sea, ya se ha aceptado la mentira, ya se ha asimilado, ya ok, pero ya ahorita es la deconstrucción total, total, absoluta de esa verdad. Entonces, el Señor nos regale mucha sabiduría para poder hacer hincapié en esos principios matemáticos, ¿sí? Con nuestros hijos, porque finalmente, bueno, ellos van a aprender la suma, la resta, todo, pero que subyace a eso, ¿no? ¿Cuáles son los principios? Se me parece muy bonito el material porque cuando él habla la matemática divina, las porciones pequeñitas, de reflexión en cada capítulo, ahí nos lleva a pensar eso con nuestros hijos. Yo digo, yo me pongo a decir, se me pueden olvidar las hojas de trabajo o las tres actividades que él propone, pero esa sección no, porque ahí es donde están los principios. Y a veces nos cuesta más, porque uno dice, ay, eso como que uno lo pasa por alto, ¿cierto? No, no en lo concreto, que haga la hoja, que me muestre la evidencia, pero no, finalmente los cimientos que les podamos dar de pensamiento al enseñar la matemática es lo más valioso, que ellos se lleven esto, que puedan de aquí a mañana eh, trasladar todos estos principios a otros ámbitos y pues debatir todas estas cosmovisiones y pensamientos contrarios a la palabra y a la verdad del Señor. Entonces sí, es realmente muy valioso lo que él menciona acá. em, y ver que en medio de esos principios absolutos, pues el Señor nos permite crear con la matemática, crear, inventar y poder también ver cómo Él hemos sido hechos a imagen y semejanza del Señor, porque pues que nuestros hijos sientan que la matemática es un chaleco de fuerzas y es muy difícil. Como decía él, que en el colegio les dicen, así es el procedimiento,
pero finalmente también es una herramienta que nos permite ser libres y crear y descubrir y hacerlo a tu manera, ¿no? Y que el niño diga, mira, yo llegué a esta respuesta, a la misma respuesta, pero mira, mi hijo esta semana me dijo, me hizo alguna pregunta matemática. Mamá está con lo de los números cuadrados, entonces, mamá, tal cosa. Y me hizo una pregunta que yo le dije, espérate, no sé, tengo que sentarme con material concreto a hacerla. Y me dice, no, es que es así, ta, 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 ta. Y me dio la explicación y no le entendí. Le dije, no, 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 espérate, incluso lo tenemos pendiente porque le dije, no, me toca sentarme y que me vuelvas a explicar porque ni siquiera sé cómo llegaste allá. Ni siquiera yo sabía la respuesta. Entonces, bueno, ahí es como para divertirnos y ver también la multiforme gracia del Señor en cómo nuestros niños, cada uno tiene su manera de pensar y de llegar a la respuesta. Entonces, eso es muy hermoso. Gloria a Dios por eso, mi carito. Gracias. Entonces, quedamos para iniciar el capítulo 14. Para la próxima semanita vamos a iniciar la matemática como expresión del orden del universo. ¿Listo? Entonces, pues gracias a todas por acompañarnos, mi carito, gracias por dirigirnos, compartirnos aquí el texto, el Señor les bendiga. Recuerden la oración inicial que hacíamos esta semana, que el Señor pueda revelarnos esas áreas en nuestras vidas donde necesitamos ser más sabios y orar por el corazón de nuestros hijos para que puedan recibir la instrucción y todo esto que hemos aprendido acá que en verdad podamos irlo dando poco a poco a nuestros hijos y ellos ser receptivos, estar abiertos a recibir con un corazón sabio, humilde y sencillo. Esa es nuestra oración. Entonces, les deseamos una semana muy bendecida, que el Señor esté con ustedes, les guíe y les dirija en cada paso del camino. Gracias, mi carito, gracias a todas. Un abracito enorme. Y en el grupo les estaremos compartiendo entonces nuestros resúmenes, nuestras grabaciones, em, todo lo que esté relacionado con el tema. Bueno, un abracito y muchas bendiciones para todas. Amén, bendiciones para Bendiciones, todos. gracias. Chao. Bye, bye.